Cuando hablamos del fascismo, en otros países pensamos en líderes. Italia Mussolini, Rumanía Codreanu, Hungría Saratzi, Alemania ese señor que no debe citarse. Cuando hablamos del fascismo en Francia, los tres nombres más conocidos no son Doriot, Boucard o Larroque, son Céline, Drieux, Rochelle y Brasillac, tres escritores, no tres líderes. De esos tres escritores, solo uno sobrevivió a la guerra. Céline, al que salvó la competencia y mala fe de su abogado y la buena fe y torpeza de su juez instructor. Drieux se suicidó porque no quería seguir viviendo en el mundo en que llegaba, y eso que no llegaba en el mundo de hoy. Y finalmente, Brasillac fue fusilado precisamente hace 80 años. Citemos a Brasillac. No pierdas la sonrisa ni siquiera cuando te van a ejecutar. La vida es una broma de mal gusto. En vez de centrarte en el mal gusto, céntrate en la broma. Si buscas justicia en vez de tranquilidad en este mundo democrático, suicídate. Para vivir hoy hay que saber reírse de la realidad estúpida. Estas líneas fueron escritas encerrado entre cuatro muros de cemento y sin más esperanza que la de poder morir bien, como escribió el dramaturgo Jean Danville, y cuando ya sabía que había sido condenado a la pena de muerte y sabía que la sentencia iba a ser ejecutada. Incluso sus enemigos políticos reconocieron su valor como persona y su valor intelectual. De hecho, su calidad intelectual fue el argumento empleado primero por el fiscal para pedir la pena de muerte y por De Gaulle después para negarle el indulto que le había pedido de una serie de intelectuales. Todos sus enemigos reconocieron su valor. Mauriac, el escritor François Mauriac, hizo en favor de su libertad, había intercambiado con él numerosos comentarios acerbos. Brasillac no era una persona agradable, colocado detrás de la máquina de escribir. Hay quien se vuelve malo al volante, hay quien se vuelve malo detrás de la máquina, sentado en la máquina de escribir. François Truffaut, el director de cine, que apreciaba la obra de Brasillac, al menos en su papel como historiador del cine, pero no sus ideas políticas, afirmó sobre él y sobre Pierre de la Rochelle que opiniones que valen a sus defensores la pena de muerte seguramente merecen ser dignas de estudio. Brasillac era prácticamente un vecino, nació en Perpiñán en 1909, eso no lo hace necesariamente catalán, ciertamente no en una república jacobina que había laminado completamente el estudio de las lenguas y folclores locales. Nació allí porque su padre, teniente de ejército, estaba de guarnición en Perpiñán. Su padre, Artemil Brasillac, murió en 1914, pero no en aquel horrible matadero que fue la Gran Guerra, sino en una batalla olvidada en el Magreb, que enfrentó a tribus leales a Francia y tropas coloniales contra tribus bereberes rebeldes. Después de aquella batalla, Lyautey, el jefe, el gobernador militar del norte de África por Francia, dijo que el coronel que había dirigido las tropas francesas había tenido suerte de morir en el combate porque si no él lo hubiera llevado a un tribunal, le hubiera dado un consejo de guerra. En cualquier caso, es importante que el teniente Brasillac no muriera, como la mayor parte de los muertos de su promoción, en combate contra los alemanes. Y sin duda alguna eso influyó en el hecho de que Robert Brasillac, cuando creciera, al contrario que la mayor parte de los jóvenes de su generación, nunca llegara a ver a los alemanes como enemigos personales. Brasillac se había convertido en uno de los poetas más destacados de su generación, en un novelista de éxito, en un literato que tocó todas las ramas de la creación literaria, novela, teatro, poesía, ensayo. Se convirtió también en el coautor, junto a su cuñado Maurice Bardeschi, de la primera historia del cine publicada en Europa, de la historia crítica, 2 tomos, uno dedicado al cine mudo, otro al cine hablado, pero fue sobre todo, y es recordado sobre todo como periodista, reportero de guerra y polemista. Fueron sus polémicas las que le llevaron al paredón. Durante un tiempo fue director del semanario Je suis partout, y uno de los 6 redactores del mismo condenados a muerte entre 1945 y 1947.
Fue también el único de ellos en ser ejecutado. Otros dos de los condenados a muerte, Lucien Rebattet y Pierre-Antoine Cousteau, vieron sus sentencias cambiadas. Rebattet no sé por qué, porque realmente tú lees hoy en día lo que ha escrito Rebattet en medio de la guerra y lo milagroso es que no lo mataran en el momento de capturarlo, pero Rebattet siguió vivo hasta 1972 y publicó algunos años antes de morir un libro de memorias en el que afirmaba no arrepentirse de nada. El otro, Pierre-Antoine Cousteau, que era un colaboracionista aún más extremo que Brasillac, no fue fusilado, os sonará apellido Cousteau, no fue fusilado porque su hermano, el submarinista de fama, era amigo personal de Gaulle, resistente de la primera hora y compañero de la liberación. Charles, por favor, no fusiles a mi hermano, mamá se va a enfadar conmigo. Reíros si queréis, pero eso influye. El resto de los redactores de Je suis partout condenados a muerte fueron condenados a muerte cuando ya estaban huidos en España y por lo menos en un caso en Argentina. Los dos únicos capturados y no fusilados habían sido en su momento mucho más radicales que Brasillac. Hablar de Brasillac implica hablar de Je suis partout, que fue en un momento dado el semanario más influyente de la Francia ocupada. Hablar de Brasil implica también hablar de la República Francesa, de la colaboración y de por qué solo las mejores y las peores personas se convierten en colaboracionistas hasta el final, diferenciándose por sus intenciones más que por sus actos. Pero comencemos con la fecha de su ejecución. Antes de morir, Brasillac afirmó que le gustaba de unir su sangre a la sangre de los otros caídos el 6 de febrero. La fecha del 6 de febrero, que fue probablemente escogida al azar por el tribunal, tuvo sin embargo un significado muy distinto para los nacionalistas franceses. El 6 de febrero de 1934 tuvo lugar una de las peores algaradas de la historia de la República Francesa, con muchos más muertos. A Francia le gustan las repúblicas, sin duda alguna, por eso ya van por la quinta. En 1934 estaba todavía la tercera, que va de 1875, poco después de la derrota del Imperio francés frente a Prusia y los aliados alemanes. Llega hasta 1941, que el Congreso francés cede sus poderes al mariscal de Penn y se da un interregno, y se extiende cansina después de la guerra entre 1948 y 1952. La tercera fue una república parlamentaria, con un poder ejecutivo débil, continuas crisis de Estado, un presidente sin poderes ejecutivos y unos gabinetes ministeriales de gobierno que dependían del favor del Parlamento y tuvieron una media de 9 meses a un año. Aunque hubo un par de gabinetes que duraron menos. Hubo un gabinete, me encantaría recordar el nombre de su presidente, el que no pasó de los 28 días. Aparte de ser una república inestable, fue además una república salpicada desde el principio por numerosos escándalos de corrupción, comenzando por el crack bancario de 1892, que se tradujo políticamente en la primera aparición del antisemitismo político en Francia y la publicación del libro La Francia judía de François Drummond, hasta llegar al caso Stavisky en los años 30, donde de nuevo se atizó en torno a un escándalo bancario, se atizó el antisemitismo. Stavisky era un timador criminal que inició una estafa piramidal, que en aquella época era una cosa relativamente nueva, que escapó a la justicia gracias a sus conexiones políticas, retrasaron hasta 5 veces su juicio y acabó suicidándose, versión oficial de la policía, de 2 tiros en la cabeza. Es un poco difícil, pero de la voluntad hay un camino y al parecer quería morirse. Sí, 2 tiros en la cabeza. Bastante difícil, sobre todo con un revólver. El periódico satírico Le Canard Enchaîné, ¿qué? El segundo más difícil, ¿no? Sí. A lo mejor el mortal fue el segundo. El periódico satírico Le Canard Enchaîné publicó en portada: Stavisky suicidado a quemarropa.
Con su muerte desapareció su dinero, miles de pequeños ahorradores quebraron, y ante lo que era un claro caso de corrupción política, seguido por lo que parecía un crimen de Estado, numerosas organizaciones, no todas de derechas, no todas de excombatientes, aunque los más sonoros fueron los excombatientes, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno. Allí la policía cargó y el 6 de febrero de 1934 un policía y 14 manifestantes murieron en la Plaza de la Concordia. En cualquier caso, el 6 de febrero fue presentado por el gobierno como un intento de golpe de Estado. No hubo tal intento de golpe de Estado, el único que hubiera podido darlo en aquellos momentos era el coronel Larroque, jefe de los Croix de Feu, que tenía decenas de miles de excombatientes, todavía relativamente jóvenes, y tenía comandos y tenía un auténtico arsenal a su disposición, y Larroque decidió acatar la legalidad republicana y le dijo a sus chicos: vámonos a casa, en las próximas elecciones ajustamos cuentas con los ladrones. El gobierno asustó lo suficiente al electorado, tranquilo, 20 minutos más, como para que en las siguientes elecciones saliera ganador un cartel de izquierdas que se llamó Frente Popular, como en España, pero fue bastante más moderado que en España. Mientras que por otra parte los Croix de Feu, los veteranos de la Gran Guerra, se convirtieron en el Partido Social Francés, que no fue un partido fascista, digan lo que digan sus enemigos, si acaso fue un partido que en su programa es precursor de la Quinta República Gaullista. Frente a este espectáculo de incapacidad política, de inestabilidad, es cualquier cosa menos de señalar que al final de la Gran Guerra, del 14 al 18, aunque Francia estuvo del lado vencedor, ninguno de los nuevos estados creados a partir de la división del Imperio Austrohúngaro y ruso, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, escogieron un sistema parecido al francés. Solo Checoslovaquia y Alemania se convirtieron en repúblicas y fueron repúblicas presidenciales. Y solo Checoslovaquia se tomó en serio eso de que, aparte de ser una república, era una república dirigida por demócratas. El caso alemán acabó bastante mejor que el caso checo, al menos desde mi perspectiva. Pero Brasil ya había comenzado a ser fascista bastante antes del 6 de febrero. Por una cuestión geográfica no participó además en las algaradas del 6 de febrero, ni siquiera estaba en París. Como otros muchos jóvenes universitarios y aspirantes a intelectuales, había seguido el ejemplo de Charles Maurras y colaborado en su diario, La Acción Francesa. Fue redactor de La Acción Francesa y antes de ser redactor de La Acción Francesa, cuando estaba todavía en la universidad, fue redactor del Étudiant Français, que era el órgano de la sección juvenil de La Acción Francesa. La Acción Francesa era un periódico antiparlamentario, antisemita, monárquico. Después se radicalizó, más aún, para acabar la redacción de Je suis partout. Je suis partout, sus propietarios, redactores, lo llamaron el Soviet sonriente. Inicialmente fue un semanario de información general fundado por el director Arthur Fayard en 1930. No tenía una dirección clara, pero la mayor parte de sus redactores procedían del ambiente morrasiano, eran nacionalistas y rápidamente se fueron, no ya a la derecha, sino muy a la derecha. En 1936, tras la victoria del Frente Popular y para evitarse líos, Fayard, el propietario, intentó cerrarlo. Vámonos a casa porque han ganado los rojos e igual nos fusilan. Aquellos que hemos pasado por Fuerza Nueva, recordamos su final, conocemos el argumento. En lugar de eso, acabó vendiéndoselo a sus editores para no perder el dinero. Uno de sus editores fue un argentino francés, veterano de la Gran Guerra,
Carlos Hipólito Saralegui Lesca, en francés Charles Bescat, que tenía la ventaja sobre los otros periodistas de ser millonario. Su familia había ganado mucho dinero, formaba parte de eso que en Argentina se llamó la oligarquía vacuna. Él se calificaba a sí mismo como un fascista auténtico, pero calmado y sin prisas. A Lescat lo condenaron a muerte después de la Segunda Guerra Mundial. No pudieron fusilarlo a la caída de París en manos aliadas. Se fue a Alemania, después allí pasó, de alguna forma logró llegar a España y se regresó a su país de origen, en donde la embajada francesa varias veces trató de pedir su extradición, pero el presidente del momento, un tal Juan Domingo Perón, la negó sistemáticamente, de entrada porque era un ciudadano argentino y a Perón le importaba poco o nada lo que Francia pudiera decirle. Je suis partout había pasado ya a ser un semanario abiertamente fascista. Había elogiado a Mussolini a partir de 1932 y dedicó un número especial a Mussolini y la Italia fascista en octubre del 32. Luego apoyó a Falange Española, a la Guardia Aérea Rumana e incluso al movimiento fascista inglés de Aldous Mosley. Je suis partout mostró sobre todo un gran interés por León de Grelle y el rexismo. De Grelle además fue corresponsal del semanario en Bélgica. Signo de los tiempos, a medida que el periódico se radicalizaba, aumentaba sus ventas. Si en 1932 era un semanario que tiraba 45.000 ejemplares, que está mal, en 1936-37 vendía ya más de 100.000 ejemplares. Ya bajo la dirección colectiva de sus redactores. El primer redactor, después del cambio de propiedad, fue Lescat, el argentino, después Pierre Gaxot, futuro miembro de la Academia Francesa, y el nombre que se dieron a sí mismo el equipo de redactores fue el Soviet sonriente, o incluso el Soviet simpático. ¿Fueron antisemitas? Sí, sobre todo después de 1936, cuando llega al poder el Frente Popular con Leon Blum a la cabeza del gobierno. En el periodo de preguerra dedicó artículos al Rex belga y su líder León de Grelle fue su reportero ocasional. O sea, finalmente Tintín acabó escribiendo algún artículo. Dedicó artículos a la Guardia de Hierro, a Falange Española, y por eso es perfectamente normal que Je suis partout se colocara desde luego del lado sublevado durante nuestra cruzada. Brasillac y Maurice Bardèche vinieron a España como corresponsales de prensa. En aquella época todo el mundo vino a España. Después de desaparecer de la actualidad europea durante gran parte del siglo XIX, reducida a ser el escenario de la ópera Carmen de Medinet o a ser una estampa lejana exótica de importancia menor, a partir de 1936 España vuelve a ocupar el centro de la actualidad política mundial. Todo el mundo viene a España, vienen los escritores como John Dos Passos, que en España se pelea con el comunismo después de ver cómo los comunistas le matan a su traductor y guía, Hemingway, que vino a hacerse el machito, Malraux, que se comportó muy decentemente pese a estar del lado rojo, no escribió estupideces, incluso arriesgó su vida, Nikos Kazantzakis, el autor de La última tentación de Cristo, publicó una serie de artículos sobre España en donde entrevistaba a numerosos combatientes nacionales y hizo también una entrevista a Unamuno, que en la misma además defendía la revolución militar como necesaria para salvar la civilización cristiana en España. Una ciudad española, precisamente la nuestra, la ciudad en la que Eric Blair adoptó por primera vez el nombre de George Orwell, con el que todos lo conocemos. España se convirtió además en un tema importante en los debates intelectuales del momento. Todo aquel grupo de diletantes de clase alta de Oxford
diletantes ingleses de clase alta de Oxford que se convirtieron en los espías soviéticos en Inglaterra, se convirtieron en comunistas en aquella época. Brasillac y su cuñado, Boris Bardèche, también vinieron a España. Todo el mundo viene a España, lo hizo Corto Maltés, el personaje de Hugo Pratt, que morirá del lado rojo en Madrid. Hemingway se dibujará en varios personajes de su narrativa y sobre todo de su teatro. El personaje central de La Quinta Columna, una obra de teatro muy mala que escribió y publicó en aquellos años, está claramente inspirada en su propia persona. Hemingway nunca supo crear buenos personajes literarios. El único gran personaje literario que creó fue él mismo. E incluso, por venir a España, viene incluso el personaje central de Tiro de Gracia, de Margarito Yourcenar, una novela que trata sobre los combates del Freikorps en el Báltico, pero que comienza esa novela, el personaje central comienza esa novela en la cubierta de hamacas del barco italiano que lo devuelve a Alemania herido en España después de toda una vida habiendo luchado en todas las guerras de la posguerra europea. En palabras de Margarita Yourcenar, siempre del lado derecho de la barricada. También los personajes de la novela de Brasillac, su novela más conocida, Los Siete Colores, pasaron por España y a pesar de que tanto ellos como el autor mostraban claras simpatías fascistas y algunas páginas, no las españolas, incluso claras simpatías nazis, la novela llegó a ser finalista del más prestigioso y pagado premio literario francés, el premio Goncourt de novela. Lo ganó en su lugar un escritor de la gran tradición de la novela burguesa francesa con una saga familiar. No recuerdo el nombre del ganador. Contrario a entrar en guerra contra Alemania, Brasillac fue sin embargo llamado a filas en 1939 y acudió, como también lo hizo el principal líder fascista francés, Jacques Doriot. Tras entregarse Brasillac, el padrastro y la madre fueron liberados sin cargos. Su cuñado, por el contrario, vio como 3 artículos publicados en Je suis partout sobre Stendhal, Balzac y el cine como arte le valían una condena a muerte. Después eran crímenes tan ligeros que cuando le conmutaron la pena de muerte se la conmutaron por una condena de 1 año que ya se dio por cumplido. Le quitaron también su cátedra de literatura ganada por oposición en la Sorbona. Ganar una cátedra de literatura en la Sorbona en los años 30, siendo un profesor relativamente joven como era en aquella época Maurice Bardèche, demuestra un cierto conocimiento de la literatura. De hecho, incluso sus enemigos reconocen de que, bueno, Bardèche ha publicado cosas horribles, pero sus trabajos sobre literatura, sobre todo sobre Stendhal, son insuperables. En un momento de reniegos y traiciones, fueron aquellos momentos, perdida la Segunda Guerra Mundial, cuando Bardèche se hizo colaboracionista en una Francia donde ya sin alemanes, y comenzó su trayectoria como editor, teórico de extrema derecha e incluso organizador del nacionalismo revolucionario de posguerra. Estuvo entre los fundadores del movimiento social europeo, publicó durante más de 30 años una revista, de fans del Occident, que continuó saliendo creo que hasta el año 89, entre el 52 y el 89 mensualmente. Años más tarde, en una de sus columnas, un periodista satírico, Patrick Bresson, golista y antiguo resistente, escribió que Bardèche se unió a la colaboración después de la liberación, lo que francamente es llevar el inconformismo demasiado lejos. Desde un punto de vista estrictamente político, Bardèche es quizás la herencia política más directa de Brasillac. En 1947, Bardèche publicó y vendió, además, miles de ejemplares de un folleto contra la depuración de posguerra. En aquellos momentos era una cosa muy atrevida, no hubiera costado nada matarlo. En 1948 escribió un artículo, un
opúsculo contra los juicios de Nuremberg, que puede considerarse como el primer texto revisionista publicado en Europa, demostrando así que su falta de entusiasmo durante la colaboración no se debía a su falta de valor. Bardeix fue además, hasta su muerte, el principal artífice del mito de Brasillac mártir. Fue el quien ordenó los textos de las obras completas en 12 tomos. En el 52 fundó Défense de l'Occident y a partir del 93 logró que se reimprimieran incluso las novelas de Brasillac. Sabedor de las detenciones familiares, Brasillac se entregó a la policía, lo trasladó primero al campo de prisioneros de Noisy-le-Sec, después a la prisión de Fresnes. Durante el juicio no se le pudo probar ninguna acción concreta, solo la de pensar y expresar sus ideas por escrito. Incluso la periodista comunista Madeleine Jacob le reconoció en el periódico La France su combat. Puede que se nos objete que a fin de cuentas el señor Brasillac no ha cometido sino un delito de opinión. Después de reconocer que no es más que un delito de opinión, pidió para él la pena de muerte. Louis Ferdinand Céline se refería a... Sí, era muy baja. Louis Ferdinand Céline se refirió a la señora Jacob como la musa de los carniceros. En toda Francia, inicialmente, solo Mauriac, un escritor católico de la vieja escuela, se opuso por escrito a las represalias. Y lo hizo además en una serie de artículos en Le Figaro, manteniendo una polémica pública con el escritor Camus. El futuro premio Nobel de Literatura de 1952, Mauriac, se enfrentó al futuro premio Nobel de Literatura de 1957, Camus. Mauriac decía, hay que perdonar a quien solo se limita a opinar. Camus decía, las opiniones pueden ser tan mortales como las balas. Pero al final también Camus estuvo en contra de la ejecución de Brasillac, no porque lo contrario consideraba inocente, sino porque estaba en contra de la pena de muerte por una cuestión de principios. Brasillac, que ya se sabía muerto, esperó su condena a muerte y a su juicio escribiendo. Saber de antemano cómo va a acabar la cosa le dio una calma que aprovechó para realizar una serie de hermosos poemas. Creo que están incluidos en este libro aquí. Una serie de escritos autobiográficos explicando sus actos de la ocupación, defendiendo sus ideas de las que nunca renegó, revisando su historia del cine para una tercera edición y traduciendo a Shakespeare, que es algo que yo después de 20 años en Estados Unidos no me debería hacer porque Shakespeare no es precisamente fácil de traducir. Pensó incluso en unas notas que indican que pensó adaptar a la pantalla el Falstaff de Shakespeare con un actor muy conocido en su momento, Raimund, como personaje central. Pese a su brevedad, creo que duró 6 horas en 3 sesiones, el juicio dejó claro que no se enriqueció con la colaboración, que no coló de la propaganda alemana, que no delató a nadie, aunque sus artículos denunciando a toda la clase política de preguerra fueron presentados como delaciones por parte del fiscal, que sus viajes a Alemania los hizo como periodista y que por lo menos una vez por órdenes del gobierno legal de la época. El fiscal pidió una pena de muerte sobre el malvado Brasillac y clama por una conclusión matemática, la pena capital, y yo la pido para usted. En ese punto del juicio, un miembro del público gritó, es una vergüenza. Brasillac replicó, es un honor. El fiscal estaba obligado a decir palabras tan grandes, entre otras cosas, porque hasta 6 meses antes había sido fiscal en los tribunales del État francés de Pétain, y no era cuestión de que la gente lo recordara. Ni eso, ni su amistad personal con Isorni, el abogado de Brasillac, ni todos sus juramentos anteriores. No hay peor clavo que el de no hay peor cuña que la de la misma madera.
Antes de su ejecución, una gran cantidad de intelectuales y artistas franceses solicitaron a De Gaulle que la pena de muerte fuera conmutada. Firmaron Molière, Claudel, Camus, que era resistente a la primera hora, Paul Hahn, resistente y medalla de la resistencia por su labor editorial clandestina, había montado ediciones de Minuit, Paul Valéry, Cocteau, Jean Danouilh, Marcel Anet, la novelista Colette, el compositor Honegger, el pintor Blaming. Sartre se negó a firmar, de hecho hizo un contramanifiesto pidiendo la ejecución. Picasso no llegó a hacerlo que Sartre, pero acabó de afiliarse al Partido Comunista. Les dijo, mirad, yo en estos momentos no. Y Simone de Beauvoir, mientras Simone de Beauvoir se inspiraba en el juicio para escribir un panfleto de ese título, Ojo por Ojo, un opúsculo en el que defendía las pasiones como, incluida la venganza, como bases de justicia. De Gaulle, que presumió toda su vida de su nombre de letras, y dicho sea de paso, escribe muy bien el cabrón. Y admirador de la cultura de su país, recibió el 3 de febrero a la abogada brasileña Guisorti, que le pidió reabrir el juicio, hacer un nuevo juicio, aportando nuevas evidencias. De Gaulle le dijo, es innecesario, no pensaba perdonarlo. El 6 de febrero, no sé cuántas veces lo he dicho ya, Robert Brasea fue fusilado. Marchó al padrón tranquilo, se le vendaron los ojos y murió gritando «Viva Francia» pese a todo. Nació así el mito. Durante el juicio, el talento se convirtió en un motivo de denuncia. El fiscal comenzó el alegato contra Brasillach recordando su potente prestigio como escritor, insistiendo que estaba dotado de todas las seducciones de la elocuencia persuasiva en un país que siempre había valorado por encima de todos los métodos de la pluma. Le reprochaba haber abusado de sus dones, de sus méritos como escritor, de la autoridad moral que había logrado llegar a tener para arrastrar a la juventud en una política favorable al enemigo. La responsabilidad penal se pide aquí según la consideración en el sentido que dio Max Weber al prestigio social del que disfrutaba un escritor en la sociedad francesa. Brasillach no negó los cargos. Según palabras suyas, preparó su juicio como uno prepara el examen oral de unas oposiciones. Decidió de entrada, y en contra los acusados, a otros muchos acusados de aquel momento que expresaban remordimientos, yo no quería, yo no fui, yo me equivoqué, no arrepentirse y asumir plenamente su responsabilidad. Siempre tuve la más alta confianza de mi responsabilidad de jefe, de esta responsabilidad de los que saben arrastrar a otros hombres, y es precisamente por ello que estoy aquí y no en otro lugar, en un país extranjero. No he querido abandonar a la gente que ha podido creer en mí. Esto es importante porque otros muchos periodistas que habían escrito auténticas barbaridades durante esa guerra salvaron sencillamente por el hecho de no ser detenidos en el mismo momento. En 1945, estar medio escondidos hasta 1946-47, ser juzgados cuando ya no había esa prisa por fusilar que se dio en los primeros meses. Brasillach pagó culpas propias y ajenas y puede de su muerte lograrse el mismo destino de otros periodistas tanto más radicales que él. Después del fusilamiento no hubo más ejecuciones de escritores, lo que no significa que no continuasen las ejecuciones hasta 1948. A todos los demás colegas de Jesús Partout les condenaron la condena a muerte por trabajos forzados y después los amnistiaron. Lucien Rebatet, el más radical del grupo, autor de Les Combres, que fue un éxito de ventas durante la ocupación, reconoció la deuda que tenía con Brasillach. Nos salvó la vida muriendo primero.
A Brasillac lo enterraron primero en el cementerio de condenados a muerte de Fresnes, luego en el Père Lachaise y finalmente en el cementerio de Charonne, en el distrito 20 de París. Su tumba es al parecer una de las mejor conservadas del cementerio y se convirtió con los años en un lugar de encuentro de grupos nacional-revolucionarios franceses como la Obra Francesa o el Círculo Franco-Hispánico, un recuerdo de su aventura española. No sé si ha habido una ceremonia o no en el cementerio, pero durante muchos años las hubo. Este podría ser un resumen de por qué estamos aquí, pero los resúmenes suelen dejar espacios en blanco y preguntas sin contestar. La más importante de ellas es ¿por qué colaboró? Esa al menos es fácil. Colaboró porque era fascista y se sentía próximo a las ideas del régimen alemán. Había estado en el Congreso de Múnich de 1937, había estado en la Guerra Civil Española del lado nacional, pero esa pregunta abre otras muchas preguntas. La leyenda quiere que todos los franceses decentes estuvieran en contra de la colaboración, eso es falso, y que todos los comunistas y socialistas estuvieron en la resistencia. Los únicos comunistas que estuvieron en la resistencia en Francia desde el primer día fueron los comunistas exilados españoles. El resto de los comunistas pasaron a la resistencia cuando Hitler invadió Rusia y el comité les ordenó que pasaran a la resistencia. De hecho, los comunistas franceses comenzaron a gestionar la reedición de su periódico L'Humanité durante la ocupación, y si la invasión a Alemania a Rusia hubiera tardado un par de meses más, ahora podríamos ver ejemplares de L'Humanité publicados con el sello, con el imprimatur de la comandantura alemana de París. Hitler salvó a los comunistas franceses de ese ridículo. Esa leyenda quiere también que todos los fascistas, un término que en manos de un antifascista tiene un sentido increíblemente más amplio que en el mundo real, fueron colaboracionistas. Eso es falso. En realidad, muchos colaboracionistas muchos resistentes fueron de derechas. La primera resistencia tuvo entre sus miembros a muchos miembros del Partido Social Francés, un partido populista de derechas dirigido por el coronel Larroque, que fue deportado. Georges Valois, fundador del primer grupo fascista, o casi fascista francés, Le Fastueux, mi amigo Leopard publicó en su momento un libro suyo, lo sé porque tuve que traducirlo y era un pésimo estilista. También fue deportado. Uno de los primeros directores de Juste Partout, Pierre Gaxot, que era de extrema derecha, antiguo secretario personal de Charles Maurras, antisemita, conocido y confeso, dimitió de la dirección de Juste Partout bastante antes de la guerra, cuando vio el ascenso del nacionalsocialismo alemán y percibió en él un cierto peligro para Francia. De hecho, durante toda la guerra, Pierre Gaxot estuvo cerca de círculos de la resistencia y sus chistes burlándose de Pétain eran conocidos y repetidos en todo París. En una ocasión, uno de sus amigos dijo: yo sigo al mariscal ciegamente. Y Gaxot le respondió: es la única forma de seguirlo. ¿Por qué? Bueno, hay dos motivos para ello. De entrada, 1871, y de segundo, los monumentos a los muertos de 1914. El padre de Brasillac murió en combate, pero no contra los alemanes. Fue uno de los pocos oficiales muertos en 1914 que no lo hizo. La guerra del 14 al 18 es el principio fatídico del declive demográfico francés. O también del inglés, pero ese es otro tema. Una generación más tarde, en los años 30-40, no había una sola familia francesa que no tuviera un resentimiento personal y profundo, que hoy puede parecernos anacrónico, porque han pasado más de 100 años de aquella época, pero que estaba entonces muy presente contra Alemania, contra cualquier Alemania.
había estado presente en contra Alemania del Kaiser, estuvo presente en las políticas contra la Alemania de Weimar, y además para los viejos, para muchos abuelos de aquella casa, Alemania ni siquiera existía. Alemania era todavía la Prusia que en 1878 había derrotado a Napoleón III. Con ese muro de sangre entre Francia y Alemania, colaboradores al final solo pudieron serlo los mejores y los peores elementos de la sociedad, que además en ocasiones se diferenciaban por sus intenciones más que por sus actos. Margarita Duras, autora del Amante y de otros muchos libros, que trabajó en la censura alemana durante la guerra, pero siempre fue resistente, como todo el mundo, recuerda en sus memorias que uno de sus hermanos delató a la gente de la Gestapo por dinero para comprarse ropa. O sea, ese es uno de los peores elementos de la colaboración. Por el contrario, del otro lado tenemos a Saviani. Saviani fue antiguo dirigente socialista de Marsella, alcalde suplente de Marsella, como miembro de la sección francesa de Internacional Obrera, que es como se llamaba el Partido Socialista hasta bien entrado los años 50. Voluntario en la guerra de 1914, voluntario condecorado en la guerra de 1914, a la que se alistó en compañía de sus hermanos. Lucharon todos en el mismo regimiento, varios de sus hermanos murieron en combate. Después de la guerra, tras una lenta y a menudo dolorosa evolución, pasó del socialismo al fascismo y después, a través de Doriot, pasó al nacionalsocialismo. O sea, Saviani, que murió aquí en Barcelona exilado, pasó de León Blum a Doriot. Bueno, Saviani condujo contra los delincuentes comunes, pero también contra los residentes en Marsella en compañía de la Gestapo, después de que su único hijo muriera en Rusia en las filas de la Legión de Voluntarios Franceses contra el bolchevismo. Desde un punto de vista práctico, el hermano canalla de Margarita Duras y el héroe de guerra Saviani, persiguiendo a comunistas por las calles de Marsella, y era un señor mayor. Desde un punto de vista práctico, si quieres desde un punto de vista penal, es exactamente lo mismo. Pero el hermano de Margarita Duras era un cabrón. Y Saviani era un señor. Era un señor tan grande que, estando buscando y condenado a muerte en rebeldía en Francia, volvió a Córcega para asistir al funeral de su madre, que murió bastante después de la guerra, y nadie en Córcega se atrevió a delatarlo. Los corsos son muy suyos. Y eso de delatar a alguien en el funeral de tu madre, esto hubiera estado muy feo, no importa quién lo hiciera. Muchos franceses, en aquel momento el fascismo todavía no estaba claramente definido. A duras penas sí lo estaba ahí. Pero para muchos fascistas franceses, el fascismo fue ante todo una extensión de su nacionalismo francés. Y se negaron en consecuencia a colaborar con su viejo enemigo tribal ancestral. Otros, no muchos, muy pocos, supieron comprender que el futuro del nacionalismo, el futuro del fascismo, el futuro del nacionalismo revolucionario, y si a eso vamos, el futuro de Europa, incluida Francia, estaba en la superación de los viejos nacionalismos y en la creación de un nacionalismo europeo, que solo entonces comenzó a aparecer en el frente del Este, frente a la Unión Soviética. Un nacionalismo que además nació y creció sin ayuda del ocupante alemán, que en muchas ocasiones compartía los mismos resquemores de los franceses, que en muchas ocasiones también veía a los franceses como el viejo enemigo tribal desde la época de las guerras napoleónicas. Muy poca gente en aquellos momentos tuvo una visión de futuro de comprender de que Europa solo sobreviviría unida y en olvidar viejas rencillas. Brasillac
fue una de esas pocas personas. Actuó así, perteneció así a la última generación de nacionalistas estrechos y de alguna manera formó parte de la primera generación de nacionalistas modernos. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, espero que sí, pues ya estamos.